No había nada único en la religión entre las razas inteligentes del universo. En su antigüedad, todas las especies inteligentes habían buscado describir el universo en el que existían. A lo largo de incontables generaciones, las religiones experimentaron altibajos, evolucionando y creciendo. Sin embargo, el poder de la mente inteligente dio vida a cada creencia religiosa. Salvo algunos casos excepcionales, cada especie desarrolló un paraíso en su mente, como recompensa para quienes llevaban una vida acorde con su definición del bien. En los primeros contactos previos, logramos generalizar las vidas eternas de las especies. Las especies científicas, militaristas, exploratorias y otras a menudo tenían vidas eternas similares. En el caso de las especies centradas en la ciencia, como los Ordual, quienes buscaban avances científicos o de ingeniería accedían a un lugar de aprendizaje infinito, donde la adquisición de conocimiento y comprensión era ilimitada. Por el contrario, si un Ordual no lograba impulsar el crecimiento de su especie en las disciplinas académicas, era enviado a una eternidad de oscuridad e ignorancia. Las especies más militaristas, especialmente los Xendar, limitaban la entrada al paraíso a los logros en la guerra o a las derrotas valientes en batalla. En estas especies, el fracaso en servir como un gran guerrero debía ser olvidado, y su alma condenada a la eterna irrelevancia. Al parecer, los humanos no eran los únicos en sus creencias, ni en la fuerza de su conciencia para hacerlas realidad. Como todas las demás especies inteligentes conocidas, los humanos desarrollaron una idea del bien y del mal, y una recompensa o consecuencia para ambos. Investigar las construcciones religiosas humanas fue uno de los muchos pasos del procedimiento del primer contacto, y recaía en el Alto Inquisidor proporcionar detalles a la comunidad galáctica. Con más de 2000 años de antigüedad en años humanos, el Alto Inquisidor era la máxima autoridad en religión en toda la galaxia. ¿Cómo que ya has visitado el cielo humano?, preguntó Daniel. Se dirigirá a mí como Alto Inquisidor, y según el procedimiento de primer contacto, el Alto Inquisidor debe visitar el más allá de la nueva especie, explicó el Alto Inquisidor. Lo siento, Alto Inquisidor, necesito un momento. Ha confirmado irrefutablemente la existencia del más allá, un hecho que sacudiría los cimientos de la sociedad humana, y posee la capacidad de visitar dicho más allá y regresar al mundo de los vivos, dijo Daniel en voz baja, absorto en sus pensamientos. El Alto Inquisidor permaneció en silencio. Sabía, por innumerables primeros contactos previos, que su capacidad para entrar en una especie después de la muerte podía impactarla y a menudo provocaba arrebatos emocionales inesperados. Levantando la vista del suelo, conteniendo las lágrimas, Daniel preguntó tímidamente. ¿Estuvo mi abuela allí, Alto Inquisidor? No sabría decir nada de su abuela. Durante las visitas, no puedo comunicarme con los habitantes del más allá, y ellos carecen de la capacidad de percibirme. Si bien la experiencia es tan clara y real como la realidad en la que vivimos ahora, solo puedo observar, como la idea humana de un fantasma en la Tierra, solo que a la inversa, dijo el Alto Inquisidor con una mirada de desinterés. Sumo Inquisidor, debe ser difícil visitar tantas versiones del paraíso y no poder disfrutar de él, habló Daniel con tristeza. No importa. Algún día disfrutaré de mi propio paraíso. Sin duda, uno menos mundano que el tuyo, el Sumo Inquisidor responde con arrogancia. Sumo Inquisidor, con todo respeto, quizás para alguien tan longevo como tú, lo que imagino como el cielo le parezca mundano. Pero la idea de un lugar donde pueda encontrar la verdadera paz me parece tan perfecta como cualquier otra cosa, dijo Daniel con un ligero tono de indignación en la voz. Bueno, sea como sea, la no interacción facilita mucho lo siguiente. Estoy maldito a visitar su reino de castigo, pero mis dioses me han bendecido con la seguridad de salir ileso. Espera, ¿vas al infierno?, gritó Daniel, poniéndose de pie de golpe. Si no me vuelves a dirigir la palabra como es debido, serás reportado a tu cadena de mando. Y sí, por supuesto. Es mi deber, dijo el Alto Inquisidor con orgullo. Entendido, Alto Inquisidor, pero no puedes ir allí. Es decir, es un lugar de horror indescriptible, dijo Daniel, con las manos temblando de miedo. Con un suspiro de cansancio, el Alto Inquisidor habló como si le hablara a un niño. He visitado innumerables reinos como este en los últimos milenios. Todos fueron descritos como aterradores y malvados, pero todos eran simplemente un reflejo de los miedos de una especie. Para mí, eran mundanos. Por favor, no, dijo Daniel en voz baja mientras el Alto Inquisidor salía de la habitación. El Alto Inquisidor sintió que su alma abandonaba su cuerpo y, momentos después, llegó al reino humano del castigo, llamado infierno por los humanos. Ante el Alto Inquisidor se alzaba un ser del reino.
Con una altura que lo doblaba por encima, el ser vestía una capa que absorbía la luz del universo mismo. No era solo oscuridad, sino un vacío cosido en la tela. Bajo la capucha de la capa, dos ojos, como los restos aún furiosos de una supernova, lo penetraban con malicia. A pesar de saber que el ser no podía verlo, el Alto Inquisidor no pudo evitar sentir como si lo observara y lo juzgara. El Alto Inquisidor había visitado innumerables reinos de castigo y hacía tiempo que había dejado de temer lo que encontraba. Sin embargo, algo allí se sentía diferente, y una punzada de terror le recorrió la espalda. No perteneces a este lugar. Vete ahora, pues no puedes comprender lo que hay más allá de este punto. La voz del ser retumbó como un trueno dentro del cráneo del Alto Inquisidor. Una desviación interesante, ¿puedes percibir mi entidad? Preguntó el Alto Inquisidor con toda la emoción de un científico que estudia bacterias. Este es el camino al infierno, un lugar de tormento eterno reservado solo para los humanos más viles. Todas las entidades no humanas de este reino pueden percibirte y todas desearán hacerte daño. Vete ahora, joven Ramsé, solo te espera la destrucción en este lugar. La entidad habló en voz más baja. El Alto Inquisidor fue tomado por sorpresa. Esta entidad no solo podía verlo, sino que también sabía su nombre. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo me conoces? No he usado ese nombre desde antes de ingresar al sacerdocio, preguntó el sumo inquisidor, respirando con dificultad por la ansiedad. No me insultes, Ramsé. Soy el segador, coleccionista de almas malvadas. Tu vida entera se extiende ante mí, y puedo ver todas tus acciones. Este reino de castigo humano es diferente a cualquier otro que hayas visitado antes. Es una prueba que no puedes superar. Si no te mata, te robará la cordura y te llevará a la locura eterna. Ni siquiera tu reino paradisíaco podrá salvarte. El segador habló con un dejo de frustración. Las palabras del segador golpearon a Ramsé con más fuerza que cualquier golpe físico. Por un instante de agonía, Ramsé se sintió dominado por un terror mortal. Nunca había perdido la compostura en investigaciones anteriores, pero allí estaba como un niño en una habitación oscura. Su deber seguía vigente y el sumo inquisidor no flaquearía. Golpeó el suelo con el pie, expresión de terquedad entre su pueblo, y reafirmó su profesionalismo y autoridad con gran esfuerzo mental. Tienes razón, dijo Ramsé con renovada confianza. Soy Ramsé y soy el Alto Inquisidor. Mi propósito es la observación. Escucho tu advertencia, pero rechazo tu autoridad. Cumpliré con mi deber en este lugar. Habla, ¿cómo puedes observarme? Algo así era imposible en cualquier otra vida después de la muerte, exigió el Alto Inquisidor. Con un profundo suspiro, el segador habló. El velo que te protegía en esos otros reinos se tejió con las creencias de esas especies. Creían que la separación entre los vivos y los muertos era impenetrable. No así para los humanos. Los humanos nunca han creído poder entrar en las tierras de los muertos por ningún otro medio que no fuera la muerte, pero siempre creyeron que los seres del cielo y el infierno podían ver y juzgar a los vivos. Ya veo, pero si los humanos creen que no se puede entrar en las tierras de los muertos sin morir, ¿cómo estoy aquí? Esos seres de tus creencias te han traído a este lugar y me han suplicado que te advierta. Se te permitió atravesar el cielo sin ser molestado como un gesto de bondad, pero aquí no hay bondad. Si continúas por este camino e intentas entrar en el reino del castigo humano, no habrá más advertencias ni protección. Te enfrentarás a los horrores que solo existen para atormentar a lo peor de la humanidad. Márchate ahora o sufre. El segador habló antes de desaparecer en una erupción de llamas. El Alto Inquisidor se quedó solo. Ante él se extendía una escalera interminable que descendía a un abismo aparentemente infinito. El cielo estaba ahogado por densas nubes de humo industrial a través de las cuales se filtraba una enfermiza luz amarillo verdosa. En el suelo a su alrededor, el Alto Inquisidor observó los objetos desechados de quienes habían recorrido este camino antes. Armaduras y armas militares de eones pasados, riquezas de oro y gemas raras, e innumerables artefactos de la tierra de los vivos delataban a las multitudes que descendían por esta escalera de desesperación. Los instintos de Ramsé le decían que huyera de ese lugar y regresara a la seguridad de los vivos, pero su deber y su entrenamiento como Alto Inquisidor exigían que procediera. El instinto es solo el fallo de la lógica, pensó el Alto Inquisidor. La advertencia del segador es un dato importante, pero solo eso. Aunque es un mecanismo de defensa impactante, mi deber es documentar la estructura interna y fundamental. Al descender las escaleras hacia el abismo, cada paso parecía añadir milenios de tormento a la mente de Ramsé.
Cuanto más bajaba, más profunda era su desesperación, mayor su arrepentimiento por los errores del pasado, más se despojaba de su orgullo y más se exponía su verdadero ser. Después de lo que pareció una eternidad, Ramsey llegó a una meseta en la escalera. Podía continuar bajando o desviarse hacia la ciudad que se encontraba en la meseta. Incapaz de soportar un descenso más pronunciado, Ramsey se dejó llevar hacia la ciudad. Caminando hacia la puerta abierta dentro de las murallas de la ciudad, Ramsey notó el letrero colgado sobre la entrada. Ciudad de Dis. Una vez más, el terror le recorrió la espalda y Ramsey empezó a murmurar para sí mismo. ¿Qué les pasa a estos humanos? Su reino paradisíaco era, en el mejor de los casos, mundano, pero este lugar, este reino de tormento, no se parece a nada que haya presenciado. ¿Cómo podría una especie tener tal autodesprecio como para crear una vida después de la muerte tan abominable? Desde la distancia, la ciudad de Dis parecía una extensa metrópolis formada por edificios en ruinas de todas las épocas de la historia humana. Las imponentes murallas, hechas de piedras monstruosas, estaban manchadas con todo tipo de viles entrañas y los signos de violencia extrema eran omnipresentes. Al entrar en la ciudad, Ramsey no vio una sociedad funcional capaz de mantener una ciudad tan enorme, sino un sinfín de almas humanas en eterno tormento. Cada alma murmuraba palabras incomprensibles de desesperación y vergüenza. A pesar de sus observaciones, Ramsey empezó a reconocer su propia voz. Lo siento, madre, nunca quise, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Mi orgullo me llevó a... Lentamente, Ramsey perdió la capacidad de observar a quienes lo rodeaban y se sumió en su propio tormento. Su propia voz parecía resonar en cada pared, en cada superficie a su alrededor, como un coro de miles de personas gritándole cada fracaso, cada momento de arrogancia, cada vez que anteponía sus propios deseos al bienestar de los demás. La cacofonía de voces abrumó sus sentidos y Ramsey se sintió incapaz de mantenerse en pie. El segador encontró a Ramsey en la ciudad de Dis, hecho un ovillo en el suelo. Ramsey murmuraba sin parar palabras que al segador no le interesaban oír. Con un simple movimiento de su dedo, el segador silenció las voces que lo dominaban antes de arrodillarse para ayudar al alienígena previamente asediado a ponerse de pie. Ignoraste mi advertencia y procediste a subir las escaleras antes de encontrarte aquí, en la ciudad de Dis, dijo el segador con una voz desprovista de emoción. Aún luchando por recuperar la compostura, Ramsey solo pudo mirar al segador. Su mente seguía nublada por los pensamientos y emociones que lo habían destrozado momentos antes, y la coherencia mental seguía siendo inalcanzable. Ven, Ramsey, no perteneces aquí, dijo el segador antes de regresar con Ramsey a lo alto de las escaleras, donde habían hablado antes. Sacado del abismo y lejos de la ciudad de Dis, la mente de Ramsey finalmente comenzó a aclararse. Una vez más, se sintió capaz de razonar. Segador, ¿qué era ese lugar? ¿Qué era ese tormento? Preguntó Ramsey, implorando una respuesta. Era la ciudad de Dis, el nivel más remoto del infierno. En ese lugar, a los humanos se les recuerdan todas sus faltas y defectos, sin cesar. Es un lugar para quienes cometen ofensas menores. Aquellos que no merecen los tormentos mucho mayores que se encuentran más abajo en la escalera del infierno. El segador habló en voz baja. ¿Quieres decir que hay peores lugares de castigo en el reino humano? Preguntó Ramsey, con una expresión de horror en el rostro. Lo que experimentaste del infierno fue como sumergir el dedo del pie en un océano hirviente desde la orilla. La mayoría de los humanos que entran en este lugar son arrojados al centro para arder y ahogarse eternamente. El segador habló, mirando a lo lejos. Ramsey bajó la mirada, humillado. Se dio cuenta de que la ciudad de Dis estaba lejos de ser la estructura central del infierno que había buscado presenciar. Aunque su deber exigía encontrar y documentar la totalidad del reino del castigo humano, Ramsey sabía que era una tarea que nunca podría cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad ha creado un lugar así? Gritó Ramsey, con la mente aún profundamente dañada por la experiencia. La humanidad no es como las demás especies de la comunidad galáctica. No valoran una sola actividad como la guerra o la ciencia. Son una especie que busca la perfección en todo y siempre se queda corta. La mente humana es un lugar de inseguridad y autodesprecio infinitos. Cada fracaso y cada falla se repiten en un ciclo que interrumpe sus pensamientos racionales y subvierte todos sus esfuerzos. Incluso en sus mayores triunfos, los humanos ven su fracaso porque siempre esperan más de sí mismos. Muchos humanos se rinden, sometiéndose a su maldad, porque el peso de intentar la perfección y fracasar es demasiado. El segador habló sin orgullo, con los hombros hundidos, e incluso el brillo de su malicia se atenuó por un instante.
Pero, si todos los humanos se ven así, como si nunca tuvieran éxito porque la perfección es imposible, ¿cómo llegarán a su cielo? Los humanos buscan ser amables y buenos en cada momento de sus vidas. Esto, por supuesto, es imposible. La mayoría de quienes encuentran el cielo creen que solo pueden expiar sus faltas cuando son perdonados por el santo de su cielo. Los humanos se odian tanto a sí mismos que creen que merecen el infierno y que solo pueden entrar al cielo cuando un ser superior se lo permite. El corazón metafórico de Ramsés se rompió al pensar en una especie tan profundamente buena y amorosa que siempre se consideraba indigna del paraíso y merecedora de un lugar como la ciudad de Dis, o peor. Pero me salvaste. ¿Por qué? Preguntó Ramsés mientras le temblaban las piernas de terror ante la idea de regresar. El ser de tu más allá intervino por ti. No perteneces a este lugar. Ten esto en cuenta, Ramsés. Si tú o alguien como tú regresa alguna vez a este reino, no se te perdonará. Esta es tu última advertencia. Vete ahora y advierte a quienes son como tú que nunca regresen aquí. El segador habló con autoridad y convicción incuestionables antes de desaparecer en las llamas como lo había hecho antes. El alto inquisidor devolvió su alma a su cuerpo con un jadeo desesperado y desgarrador. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío mientras saltaba hacia la papelera para vomitar. Entre convulsiones, el alto inquisidor lloraba con profunda tristeza, tanto por los recuerdos de su tiempo en la ciudad de Dis como por la furiosa tormenta que ahora sabía que se gestaba en la mente de cada ser humano. Los gritos de angustia del alto inquisidor llevaron a Daniel a la cámara de la misión estéril. Rápidamente, Daniel se arrodilló y trató de ayudar al alto inquisidor, haciendo todo lo posible por ayudarlo. Alto inquisidor, señor, ha regresado. ¿Se encuentra bien? Gritó Daniel mientras examinaba a Ramsés en busca de heridas. Daniel. Oh, gracias a los dioses, Daniel. Exclamó el alto inquisidor entre lágrimas. Daniel, lamento profundamente lo arrogante y grosero que fui contigo antes. Solo buscabas protegerme, no hiciste nada malo, joven. Por favor, tenlo en cuenta. Alto inquisidor, señor. Le pido disculpas por no haber reconocido su rango correctamente, señor. Daniel habló, aún intentando determinar si el alto inquisidor estaba herido. No, Daniel, amigo mío, escúchame. Me equivoqué al tratarte así. Y, por favor, llámame Ramsés. Es mi verdadero nombre, y me honraría que lo usaras, dijo Ramsés con tristeza antes de abrazar profundamente a Daniel. Rompiendo lentamente el abrazo, Ramsés dijo: Daniel, ¿podrías ayudarme, por favor, a preparar el informe para la comunidad galáctica? Debemos darnos prisa. Hay mucho que informar lo antes posible. El alto inquisidor nunca había permitido que Daniel ayudara con algo más complejo que vaciar la basura. Daniel se recostó en el asiento, atónito. Sí, por supuesto, alto Ramsés. ¿En qué puedo ayudar? Preguntó Daniel, tartamudeando por la confusión. Por favor, prepara la lanzadera para que nos lleve al puerto espacial de la comunidad galáctica. Debemos entregar este informe ante toda la asamblea, en persona. Me asearé. Gracias por tu ayuda, amigo. Mientras preparaba la lanzadera, Daniel se preguntaba qué habría experimentado el alto inquisidor. Se maldijo a sí mismo. Debería haberse esforzado más para disuadirlo de ir al infierno. Daniel sabía que debía ayudarlo y protegerlo, y ahora permitía que su protegido fuera al infierno, aunque nunca le había dicho en silencio que se fuera. Daniel se detuvo un momento, intentando recuperar la compostura. Cubriéndose el rostro con las manos, intentó bloquear las incesantes voces en su mente. Daniel intentó silenciar la voz que le anunciaba su fracaso.